esa palabra de Dios. Eso es un ejemplo. Bueno, vamos al tema que nos concierne en el día de hoy. Vamos directamente. Y vamos a hablar un poco acá sería nuestro registro nacional de identidad, del libro del registro civil, donde cada vez que una persona nace, cada país tiene el mismo sistema. Siempre hay un archivo, un lugar donde cada ser humano que nace es asentado en un lugar con un determinado nombre, con un determinado número. En nuestro caso es el número de documento, el documento que en algún momento fue documento único, bueno, pues fue siendo documento nacional de identidad. Bueno, eso lleva un número, eso va todo asentado en un lugar, en los libros. Y vamos a hablar un poco del libro. Vamos a hablar un poco del libro de la vida, porque si en lo terrenal está disponible eso, imagínense si no estará disponible en lo celestial. Y de eso vamos a hablar, del libro, del registro, del libro de la vida, según lo que declara la palabra de Dios, donde va a quedar asentado, donde queda asentado cada uno que ha renacido del Espíritu de Dios. Así que vamos a ver todos los registros y vamos a ver cómo se accede a ese registro celestial, a ese libro de la vida. Vamos a empezar por Apocalipsis, por favor. Me imagino que ya deben tener toda su Biblia. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Vamos en Apocalipsis 20, versículo 12, y ahí leemos: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiere decir, acá por lo que vemos, ahí va a haber personas, porque esto es una revelación, es una profecía, es una predicción, es una revelación que Dios da a un hombre de Dios de algo que va a acontecer. Entonces, esta profecía todavía no se cumplió, pero nosotros sabemos que, como es palabra de Dios, esto se va a cumplir. ¿Y qué es lo que se va a cumplir? Que bueno, se va a abrir el libro de la vida, va a haber un juzgamiento por las cosas que estaban escritas en los libros según las obras. Y va a estar el que no se halló inscripto en el libro, es decir, que va a haber gente que estaba inscripta y va a haber gente que no estaba inscripta. Es así de simple, y va a tener una consecuencia no estar inscripto en esa vida, en ese libro de la vida, porque va a ser lanzado al lago de fuego, según lo que declara la palabra de Dios en Apocalipsis 20, versículo 15. Debía haberlo dicho eso, porque lo leí directamente. Leí el 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban allí escritas en los libros, según sus obras. Y el versículo 15 de Apocalipsis 20 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que declara la palabra de Dios. Apocalipsis 21, 27, dice, Apocalipsis 21, 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Por el contrario, sino solamente los que están inscriptos en el libro de la vida del Cordero. Así que ese libro de la vida está disponible, y está disponible inscribirse en ese libro de la vida. Y va a tener un beneficio, estar inscripto, y va a tener una consecuencia desfavorable no estar inscripto en ese libro de la vida. Por favor, vamos al Antiguo Testamento, al libro de Daniel, y vamos a ver otro registro en Daniel 12, versículo 1. Y también es Daniel, también
tuvo una revelación de lo que va a suceder, que todavía nosotros en esta administración de la gracia no lo estamos viviendo, sino que va a ser más adelante inclusive. Porque Dios le revela cosas a sus hombres, cosas que han pasado, cosas que pasan y cosas que pasarán. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, Miguel es el arcángel Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Quiere decir que va a haber gente que esté, vuelvo a repetir, y esto es el hilo conductor de lo que estamos compartiendo en este día, todos los que se hallen escritos en el libro. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta es la revelación de lo que va a suceder con los muertos en Cristo. Eso ya lo hablamos el otro día, si los que nos están siguiendo, ya hemos hablado, los que duermen en Cristo y los que duermen y no confesaron a Cristo, es lo que les va a pasar. Unos va a ser para vida eterna y los otros para vergüenza y confusión perpetua. Listo, muerte eterna, ya está, muerte. Uno es vida eterna y el otro es muerte. Así que para tener esa vida eterna, lo que dice este registro, que todos los que se hallen escritos en el libro, de esos que quiere decir que los que duermen significa duermen en el polvo. ¿Qué es esto? De la tierra. Está muerto. El que muere y lo entierran están durmiendo. Listo, está muerto. Ese va a ser levantado, van a ser despertados, y lo que dice la palabra de Dios es que unos para vida eterna y otros para vergüenza. Pero, ¿cuál es el requisito previo? Que se hallen escritos en el libro, ¿verdad? Muy bien. Filipenses, por favor. Vamos a Filipenses 4, en el versículo 2. Es hermoso saber todo esto. Nosotros somos creyentes. ¿Y creyentes de qué? Y creemos estas cosas. Creemos estas promesas de Dios. Creemos esta palabra de Dios que está revelada. Creemos que estuvo nuestro Señor Jesucristo. Creemos que está nuestro Señor Jesucristo. Creemos todo lo que dice acá, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de saber esto y creerlo y tener la esperanza de que esto va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Y si Dios lo dice, eso lo decide. Filipenses 4, versículo 2, dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Es como si dijéramos, recién terminó Gabriela y la otra hermana, acá el programa anterior, y está Anita, y te ruego que, claro, es lo mismo que dijéramos exactamente eso, y está Adriana, y estaba Gabriela, y está Ana, y están ellos, que son colaboradores míos, cuyos nombres también están en el libro de la vida. Es exactamente lo mismo, porque tienen un mismo sentir en el Señor, y este versículo tiene mucha vigencia, y están escritos, todos nuestros nombres, gracias a Dios, están escritos en el libro de la vida, ¿sí? Lucas 10, versículo 20. Lucas 10, versículo 20. Dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Escritos en los cielos es la misma palabra que escrito en el libro de la vida. Ya hay un registro, de que nosotros vamos a ser, ya sea que estemos ahora, que venga el Señor Jesucristo ahora,
o que durmamos, vamos a ser levantados. ¿Y por qué? ¿Cuál es la garantía? La garantía es que ya está asentado en el libro, en los cielos, o escrito en los cielos, o en el libro de la vida. Esa es la garantía que tenemos de Dios, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la garantía de Dios, por supuesto. Queda claro de todo esto que hemos leído, que cualquiera que esté inscrito en este libro de la vida va a tener la vida eterna, y el que no esté inscrito será expulsado de la presencia de Dios, será para vergüenza, es lo que habíamos leído. Así que está disponible que unos estén inscriptos y está disponible que otros no estén inscriptos. De hecho, habrá, y hay muchas personas seguramente, que han muerto sin haber confesado a nuestro Señor Jesucristo, y bueno, esa es la consecuencia de la muerte. Por eso hay que tener mucho cuidado, y cada uno que esté escuchando, bueno, considere si ha confesado al Señor Jesucristo, porque es importante. Está disponible, no es no haberlo confesado, y está disponible confesarlo. Nosotros sabemos que lo hemos hecho. Bueno, a ver, vamos entonces a seguir con la palabra para ver cómo se accede a esto, ¿verdad? Juan 3:16, por favor, versículo muy conocido, muy, pero muy conocido. Vamos a ver cómo sigue esto. Juan 3:16, Evangelio de Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, ahí se va tomando un poquito de forma todo esto, ¿verdad? Porque dice, habla de vida eterna, habla de creencia, habla de no perderse. Entonces dice que Dios de tal manera amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito, su unigénito Hijo entregó al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, que cree en el Hijo de Dios, no se pierda. No se pierda ¿cuándo? Cuando sea el juzgamiento que habíamos visto en Apocalipsis, más tenga la vida eterna, que va a ser o vida eterna o vergüenza. Ya lo habíamos leído eso en los versículos anteriores. Versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que al mundo sea salvo por él. Sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por quién? Por su Hijo. Dice el 18, el que en él cree, el que cree en el Hijo de Dios, que es Jesucristo, no es condenado. Pero, acá está la contraposición, el que no cree, sigamos el contexto, en el Hijo de Dios, que es Jesucristo, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, esa es la condición, es lo imprescindible para acceder y para estar inscrito en este libro de la vida, es creer en el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Porque acá dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién amó al mundo? Dios. ¿Qué hizo Dios que amó al mundo? Entregó a su unigénito Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él, porque dice, para que todo aquel que en él cree, no para que todos se salven, sino todos los que creen en él no se pierdan, mas tengan vida eterna. La disponibilidad de creer en Dios, en el Señor Jesucristo, es para todos. Ahora, la decisión es particular. Cada uno toma la decisión de creer o no creer. Eso ya está disponible, pero eso la decisión la toma cada uno. No hay necesidad de esperar hasta el día en que los libros se abran para saber si estamos ahí o no. La palabra es muy clara. Dice, si no creíste en Él, que es el Mesías, el Hijo de Dios, no vas a estar escrito en el libro de la vida.
Listo. No hay necesidad de tener la incertidumbre, a ver, ¿estará mi nombre? ¿No estará? No, listo, creíste, confesaste. Ahora viene esa parte, Romanos 10, versículo 9. Mirá qué sencillito que es. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Salvo de la ira venidera, salvo para vida eterna, salvo porque tu nombre va a estar escrito en los cielos, va a estar inscrito en el libro de la vida. Ahí está, listo. Está inscrito, confesó este señor, a ver, sí, confesó, lo hizo Señor al Señor Jesucristo, creyó en su corazón que Dios le levantó de los muertos, listo, ya está anotado. Y lo que Dios anota se terminó ahí. Porque Dios es Dios, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que es una garantía, lo que Dios dice es una garantía. ¿Puede ser más claro? No es más claro, O confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, y vamos a estar, ahí está, inscriptos en el libro de la vida. O tomar la decisión de no creer, de decir, no, la verdad que no, esto, bueno, listo, está. Es su privilegio. Es su privilegio no creer. Listo, no hay ningún problema. ¿Va a traer consecuencias? Va a traer consecuencias, sin ninguna duda. Lo dice la palabra de Dios y eso lo decide. Muy bien, vamos también a ver un pasaje en las epístolas, primera de Timoteo 2, en el versículo 3. Y es lo que habíamos leído hoy, lo que habíamos dicho hoy. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Esta es la primera parte. Confesando al Señor Jesucristo con la boca que Jesús es el Señor y creyendo en el corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la palabra, serás salvo. Entonces, la voluntad de Dios, según lo que dice 1 Timoteo 2, versículo 4, el cual quiere, Dios es el que quiere que todos los hombres sean salvos y también quiere, no se queda en salvos solamente, sino que también dice, y vengan al conocimiento de la verdad. No alcanza solamente con ser salvo. Ser salvo es una de las partes y también quiere que vayamos al conocimiento de la verdad. ¿Y sabes por qué quiere que vayamos al conocimiento de la verdad? Porque esta verdad la tengo que conocer y la tengo que hablar y comunicársela a otros. Porque si yo no le comunico a otros que está disponible ser salvo, que está disponible confesar al Señor Jesucristo, ¿sabés qué va a pasar? Esa persona puede llegar a tener muerte por siempre. Entonces es muy importante. Todo tiene que ver con todo. Dios no deja nada librado al azar, pero nuestra responsabilidad, lo que a nosotros nos compete, lo que a nosotros nos toca hacer, tenemos que hacerlo. Asumir la responsabilidad y, bueno, trabajar codo a codo con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios, con los dos, tanto con uno como con el otro. ¿Por qué? Porque esto es un trabajo de equipo. Nosotros somos equipo. Acá nosotros tres ahora somos equipo. Adriana, Ana, Ernesto, quien está hablando, somos un equipo. Bueno, Dios, el Señor Jesucristo y todos nuestros hermanos en Cristo, que cada uno por su lado está hablando estas verdades de la palabra de Dios, estamos haciendo esto, dándole la posibilidad a las personas de que sean salvas y que vayan al conocimiento de la verdad, como es la voluntad de Dios que dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es uno de los grandes propósitos que Dios tiene para la humanidad y que nosotros como obreros de Dios tenemos que asumir esa responsabilidad de hacerlo. Dios quiere que todos seamos salvos. Bueno, usted está escuchando, vos estás escuchando y todavía no confesaste al Señor Jesucristo y querés ser salvo de la ira venidera, querés tener vida eterna. Muy bien, ahí ya tenés la clave, confesá. Romanos 10, versículo 9. Confesalo al Señor Jesucristo como tu Señor y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces vas a pasar
a formar parte de nuestra familia espiritual. Muy bien, vamos a Hechos ahora. Vamos a Hechos y vamos a ver, porque hay mucha gente que no sabe, hay mucha gente que se pregunta, ¿y cómo es esto? ¿Qué pasa? Muy bien. La palabra de Dios responde todas las preguntas. Hechos 16, versículo 30. Ese hermoso pasaje de Escritura dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Preguntaron. ¿Qué pasó? Esto fue en Filipo, en Macedonia. Un carcelero preguntó a Pablo, bueno, dice, el carcelero le pregunta, los estaba sacando en el versículo 30 y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron, ¿qué le hablaron? La palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Se dan cuenta por qué siempre insistimos, siempre estamos hablando de que la palabra de Dios es la que salva? La palabra de Dios es la que tenemos que hacer. La palabra de Dios es la que tenemos que vivir. La palabra de Dios es la que tenemos que hablar. ¿Qué hicieron acá? Bueno, es simple. La gente quería ser salva y ¿qué debo hacer? Preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, bueno, en principio, cree en el Señor Jesucristo y no vas a ser solamente salvo vos, sino que van a ser vos y tu casa van a ser salvos. Y en el 32, ¿qué le hablaron? Estos mismos, Pablo y todos los que estaban ahí. ¿Qué le hablaron? La palabra de Dios le hablaron. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Está en la Biblia. No se pusieron a hablarle de sus historias y que mirá, yo en otro tiempo. No, le hablaron la palabra de Dios, a él y a todos los que estaban en su casa. Es lo que estamos leyendo de la mismísima palabra de Dios. Bueno, eso es lo que tenemos que saber y eso es lo que tenemos que hablar. Muy bien. Entonces, en esa oportunidad, el carcelero creyó y al mismo tiempo su nombre se registró en el libro de la vida. No vamos a perder el hilo de lo que veníamos hablando. El tema es estar inscrito en ese registro, en el registro máximo que hay, porque ese es el verdadero registro. Lo usamos ahora porque es temporal y tenemos que hacerlo por nuestras obligaciones civiles, pero el verdadero registro que habla la palabra de Dios es el libro de la vida. Ese es el que cuando se abra tenemos que tener el gozo, según lo que dice la palabra de Dios, de que nuestros nombres ya están escritos ahí. Podemos estar, por el poder de Dios que Dios nos hizo disponible, podemos estar levantando muertos, podemos estar sanando enfermos, pero todo lo que dice la palabra de Dios que está disponible a hacer, podemos hacer todo, porque tenemos la autoridad dada por Dios en el nombre de Jesucristo de hacer todo eso. Y no nos tenemos que gozar tanto en eso, sino gozarnos más todavía, si es que nos gozamos, de que nuestros libros están inscritos en el libro de la vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que o lo hacemos o no lo hacemos. Podemos pensar que tener el poder de Dios dentro nuestro es magnífico, pero totalmente. Y tender a gozarnos más por ese poder que tenemos dentro, que gozarnos más porque nuestros nombres estén en el libro de la vida. Según lo que dice la palabra de Dios, dice que nos gocemos más en que nuestros nombres están escritos que en ese poder que tenemos disponible. Si Dios lo dice, eso lo decide. Segunda de Pedro, por favor, 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El Señor es paciente, pero su día vendrá, y vendrá de repente, como ladrón en la noche.
¿Estamos listos para ese día? ¿Estamos preparados para recibir ese día? ¿Tenemos la certeza cada día, cada instante, de que este día va a venir? Porque mirá si viene ahora, antes de que termine el programa. Ya está, ¿eh? Y ya viene, porque está disponible, porque no lo sabemos. Ni el mismísimo Señor Jesucristo sabía. Así que, a pensar un poquito, y bueno, si tenés la oportunidad de confesar ahora, confesá ahora al Señor Jesucristo. Hacelo tu Señor, y ya vas a estar inscrito en el libro de la vida. Nosotros, gracias a Dios, ya lo hicimos, ya nos han inscrito, y estamos muy gozosos por eso. Así que bueno, es la oportunidad de unirte a la familia de Dios. Segunda de Corintios 6, por favor. Versículo 2. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por tu palabra, gracias Padre por darnos todas las posibilidades con tu amor, porque de tal manera amaste al mundo, Dios, que has dado a tu Hijo unigénito para que todos los hombres que en Él creen sean salvos y tengan vida eterna. Gracias por esto, Padre, porque también te ocupás de que cada uno de tus hijos sepamos tu palabra y la demos a conocer. Gracias por haber dejado esta tremenda palabra de Dios, tuya, Dios, para que podamos comunicarnos con vos, para que podamos conocer tu corazón de amor y a través de eso también vivir una vida plena, una vida hermosa, Dios, una vida piadosa, conforme a tu voluntad. Gracias por esto. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.